Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente de CIA. En esta ocasión continuaremos nuestra segunda parte de la historia de los inviernos de la inteligencia artificial. Bien, comencemos. Como vimos en la ocasión pasada, nos quedamos en la parte del primer invierno de la inteligencia artificial, que se debió principalmente a que no se cumplieron las expectativas que se generaron por los primeros avances en esta área. Esto llevó a que se cortara el financiamiento y que se perdiera mucho la motivación para seguir explorando esta área por parte de la comunidad científica y de la sociedad en general. Sin embargo, eso no quiere decir que en estos años que duró este invierno no se hiciera nada al respecto. Se siguió trabajando en diferentes formas de la inteligencia artificial, simplemente que ya no se tuvo tanto apoyo como antes, lo que ocasionó que se estancara un poco todo este desarrollo, ya que no se podía avanzar a la velocidad que se estaba avanzando anteriormente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después de este primer invierno de la inteligencia artificial? Bueno, alrededor de 1980, cuando ya se empieza un poco a otra vez reanimar esta área, ahora el enfoque fue más comercial. En un principio fue muy orientado a la investigación, en esta ocasión empieza a ser ya con más miras hacia productos comerciales. Un poco para evitar lo que se ocasionó en el primer boom, donde se enfocó mucho en desarrollar cosas nuevas, pero que no se vio una repercusión o algo útil. Para este segundo boom, llamémoslo así, de la inteligencia artificial, que empieza a principios de los 80s, empiezan a enfocarse todos los esfuerzos en desarrollar productos comerciales. Es aquí en esta parte donde interviene la iniciativa privada, donde empiezan a surgir diversas empresas, startups, que desarrollaban productos que decían que hacían inteligencia artificial para resolver diferentes problemas. ¿Quiénes eran el método, favorito de este boom? Bueno, así como vimos en el primer boom, hubo los perceptrones o las primeras redes neuronales. En esta ocasión, lo que acaparó, los reflectores, fueron los sistemas expertos. Los sistemas expertos, para que los que no los conocen, aclararlo un poco, son, en pocas palabras, un conjunto de reglas tipo if, then, else. Si los que están familiarizados con programación, pues son las típicas sentencias condicionales. Bien, son reglas de si esto ocurre, entonces haz esto. Estos eran los sistemas expertos, un conjunto de reglas que se programaban explícitamente en conjunto con un programador o un diseñador del sistema, junto con alguna persona experta, precisamente de ahí viene el nombre de sistemas expertos, con algún experto de algún área, por ejemplo algún experto en medicina o algunos expertos en medicina, y lo que se hacía era tratar de capturar el conocimiento de estos expertos en sus respectivas áreas a través de reglas que se programaban, y entonces un sistema en base a una entrada podía darte una salida que podría ser, por ejemplo, tú le decías a un sistema experto en medicina y le decías tus síntomas y te iba a dar un tratamiento o un diagnóstico. Todo esto respaldado por la experiencia y el expertise de médicos. Y igual surgieron bastantes aplicaciones para el área de finanzas, de exploración geológica, diseño de circuitos y varias otras áreas. Entonces, esto motivó un segundo boom, porque se decía en ese entonces que era posible programar la inteligencia humana a través de reglas. Eso se creía en ese entonces, que era muy fácil sentar a un grupo de expertos, preguntarles, sacar todo su conocimiento y plasmarlo en un sistema computacional que después podría actuar como todo este conjunto de expertos. Por lo tanto, se creía que este era el futuro en ese entonces de la inteligencia artificial. Y desde luego empezó a tener muchas aplicaciones comerciales, muchas empresas empezaron a vender sus sistemas de expertos, empezaron a aplicarlos. Sin embargo, después de algunos años surge otra vez el mismo problema que pasó en la primera ocasión. En este caso se esperaba mucho, se empezó a esperar mucho de este tipo de sistemas, porque imagínense, te dicen que puedes capturar toda la experiencia de una persona y pasarla a una máquina, entonces te imaginas que ya no tardas en que tengas un sistema que hace todo lo que un humano puede hacer.
Sin embargo, esta tarea probó ser más complicada de lo que realmente era. Y es así como a principios de los 90 se da inicio a otro segundo invierno de la inteligencia artificial. Finales de los 80, principios de los 90. ¿Y por qué fue esto motivado? Bueno, igual, volvieron a surgir artículos, críticas hacia este tipo de sistemas, a los sistemas expertos. En particular, ¿qué era lo que se les criticaba? Dos cosas. Primero, la falta de sentido común que a veces demostraban estos sistemas, y segundo, las limitantes del conocimiento que se tenía. Por ejemplo, una crítica que se hizo en su momento fue que al probar un sistema médico experto, se simuló un paciente con cierta enfermedad, con cierto padecimiento, y la recomendación que dio el sistema experto resultó que sí iba a curar a la persona, pero eso lo iba a llevar a deteriorarlo tanto que iba a terminar en la misma muerte del paciente. Esto quiere decir que el tratamiento de alguna forma sí curaba al paciente, pero implicaba que tenía altas posibilidades también de morir precisamente por este tratamiento. Este tipo de casos empiezan a hacer notar que el punto que les mencionaba, estos sistemas parecía que no tenían sentido común. Bueno, ese tipo de cosas empiezan a pegarle, a afectar la confianza en estos sistemas. Otros ejemplos son visión por computadora. Se creía que pues era posible definir también reglas para hacer un programa o un sistema experto que identificara cosas, por ejemplo. Sin embargo, se dieron cuenta de que no era tan sencillo, en particular porque estas áreas como visión por computadora, procesamiento de voz, suelen tener muchos casos extremos, por así decirlo, casos que se salen de lo estándar. Entonces, ¿cómo le hacían los ingenieros que diseñaban sistemas expertos para cubrir toda esa infinidad de casos que no sabes que existen? Que si vas a hacer un sistema que clasifica dígitos, por ejemplo, podrás tomar 10.000 formas de escribir un número, pero nunca falta alguien que haga un número un poco diferente, y entonces tu sistema pues no podría anticipar o no podría abordar esos casos, por ejemplo. Estas limitantes, tanto qué tanto conocimiento se puede capturar con este tipo de reglas, y la falta de sentido común de la aplicación de las reglas, llevó a que estos sistemas expertos pues bueno, otra vez perdieran todo el financiamiento que se tenía, en este caso buena parte por la iniciativa privada, que fueron las empresas que surgieron alrededor de este tipo de métodos. En su época muchas empresas llegaron a caer, a cerrar, debido a que pues estos métodos probaron que no eran la solución a todos los problemas relativos a la inteligencia artificial. Bien, con esto terminamos esta segunda parte, donde vimos este segundo boom y el segundo invierno de la inteligencia artificial. En el siguiente veremos el tercer boom en el que pues actualmente estamos, que ha durado ya varios años, y veremos algunas de las causas, seguramente ya las anticiparán, de qué ha causado los pasados inviernos y cómo pues hay que estar pendientes para que no nos vuelva a ocurrir nuevamente. Bien, muchas gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes para más videos y para nuestros siguientes cursos. Bien, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.